se van sumando, les cuento que, bueno, mi nombre es Karina y soy de la ciudad de Tandil y estoy de la ciudad serrana de Tandil, bellísima, y estoy muy emocionada por leer y por compartir esto que nos apasiona tanto. Tengo amigas que dicen cosas lindas también. Bueno, a medida que se vayan, esperamos un poquitito más y ya empiezo la lectura. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bellísimo Tandil. Por momentos, cuando voy caminando, por momentos me recuerda algunos paisajes en bajito de los cerros de Escocia. Bueno, hola Viviana, hola Susana, hola Noé, Amalita, todos los que se fueron agregando. Hola María, sí, es bellísimo. Bello Tandil. Tienen que venir a conocer. Hola Fabiola. Bueno, muchas gracias Susana, que se escuche bien. Bueno, voy a comenzar, ¿sí? Eh, Menudos capítulos nos vienen tocando. Capítulo 37, La fuga. Hola desde Chile, Fabiola, bienvenida. Van a escuchar algunos ruiditos porque estoy cerca de la ventana, así que bueno, ojalá que no interrumpan tanto la lectura. La fuga. Tenía mejor color por la mañana, aunque los hematomas se habían oscurecido durante la noche y ahora le cubrían gran parte de la cara. Suspiró hondo, se puso rígido con un gemido y soltó el aire con más precaución. ¿Cómo te sientes? Apoyé una mano en su cabeza, fría y húmeda. Sin fiebre, gracias a Dios. Hizo una mueca con los ojos todavía cerrados. Me duele todo, Sassenach. Extendió la mano sana. Ayúdame a levantarme. Estoy duro como una tabla. La nieve cesó al mediodía. El cielo continuaba gris como la lana y amenazaba más tormenta. Pero la amenaza de búsqueda de Wentworth era aún mayor, de modo que dejamos el Rich Manor poco antes del mediodía, bien abrigados contra el frío. Murtagh y Jamie llevaban armas debajo de las capas. Yo tenía mi daga bien oculta. En caso de que sucediera lo peor y muy en contra de mi voluntad, debía simular que era una rehén inglesa secuestrada. Pero me han visto en la prisión, había argumentado. Sir Fletcher ya sabe quién soy. Sí. Murtagh estaba cargando las pistolas con cuidado. Una variedad de balas, tacos, pólvora, trozos de telas, varillas y faltriqueras estaba dispuesta minuciosamente sobre la mesa lustrada de Lady Annabel. Murtagh levantó la cabeza y me clavó una mirada sombría. De eso se trata, muchacha. Debemos mantenerla lejos de Wentworth, cueste lo que cueste, y evitar que la vean con nosotros. Introdujo una varilla corta en la boca de una pistola con la culata adornada con volutas y colocó el taco en su lugar a base de golpes fuertes y precisos. Sir Fletcher nos ordenará la búsqueda en un día como hoy. Si nos topamos con casacas rojas, dudo que la reconozcan, pero si nos descubren, debe decir que la forzamos a que viniera con nosotros y convencer a los ingleses de que no tiene nada que ver con dos bribones escoceses como yo y el muchacho. Asintió en dirección a Jamie, que se balanceaba en un taburete con un tazón de leche caliente y pan. Sir Marcus y yo habíamos protegido las caderas y los muslos de Jamie con vendajes de hilo debajo de unos calzones y medias gastados y de color oscuro para disimular cualquier mancha de sangre delatora que pudiera filtrarse. Lady Annabel había rasgado una camisa de su esposo por detrás para que cupieran los hombros anchos de Jamie y los vendajes gruesos que los cubrían. Aún así, la camisa no le cerraba por delante y dejaba entrever los extremos de las vendas alrededor del pecho. Jamie había alegado que le dolía hasta el cuero cabelludo y se negó en rotundo a que lo peinaran. Su aspecto era desaliñado y salvaje.
unos pelos rojizos en punta enmarcando un rostro hinchado y amoratado y con un ojo cerrado. Si les cogen, intervino Sir Marcus, diga que es mi huésped y que la secuestraron mientras cabalgaba cerca de la propiedad. Haga que la traigan a Elrich para que yo la identifique. Eso les convencerá. Les diremos que es usted una amiga de Annabel de Londres. Y luego la sacaremos de aquí antes de que venga Sir Fletcher a presentarle sus respetos, agregó Annabel con aire práctico. Sir Marcus nos había ofrecido a Héctor y a Absalom como escoltas, pero Murtagh señaló que eso implicaría a Elrich en caso de que nos encontráramos con los soldados ingleses. De manera que cabalgamos los tres, encorvados de frío, camino de Dingwall. Yo llevaba un monedero abultado y una nota del señor de Elrich. Uno de los dos aseguraría nuestro viaje a través del canal. Era difícil avanzar en la nieve. Con menos de 30 centímetros de profundidad, la traicionera capa blanca ocupaba rocas, agujeros y otros obstáculos peligrosos. Además, los caballos se resbalaban. Terrones de nieve y barro volaban con cada paso y salpicaban vientres y jarretes. Nubes de aliento animal ascendían en el aire helado. Murtagh iba adelante, siguiendo la débil depresión que marcaba el camino. Aunque Jamie había insistido en que lo atáramos al caballo, yo cabalgaba a su lado por temor a que se desmayara. Tenía la mano izquierda libre, sobre la pistola asegurada a la montura y oculta debajo de la capa. Pasamos junto a un par de granjas dispersas. El humo se elevaba a los techos de Bálago, pero los habitantes y sus animales estaban dentro, resguardados del frío. Aquí y allá, un hombre solitario iba de una choza a un cobertizo, acarreando baldes o heno, pero en su mayor parte la ruta estaba desierta. A 3 kilómetros de Elrich cruzamos la sombra del castillo Wentworth, una mole tétrica en la ladera de la colina. El camino era muy transitado a pesar del mal tiempo. Habíamos calculado que nuestra presencia coincidiera con la hora del almuerzo. Esperábamos que los guardias estuvieran ocupados con sus pastelitos y cervezas. Pasamos poco a poco junto al corto camino que conducía a los portones, como si fuéramos un grupo de viajeros que tenía la mala suerte de estar fuera en un día tan desapacible. Una vez que dejamos atrás la prisión, nos detuvimos para que los caballos descansaran un poco al abrigo de un monte de pinos. Murtagh se inclinó para mirar por debajo del sombrero que cubría el cabello delator de Jamie. «¿Todo bien, muchacho? Estás callado». Jamie levantó la cabeza, estaba pálido y el sudor le corría por el cuello a pesar del aire helado. Logró esbozar una sonrisa poco entusiasta. «Estaré bien». «¿Cómo te sientes?», pregunté con ansiedad. Estaba hundido en la montura sin señales de su habitual gracia erguida. Recibí lo que le quedaba de sonrisa. «Estoy tratando de decidir qué me duele más, las costillas, la mano o el trasero. Pensar en eso me ayuda a olvidarme de la espalda». Bebió un trago largo de la cantimplora que nos había ofrecido Sir Marcus. Se estremeció y me la entregó. Era un poco mejor que el licor que había tomado camino a Leoch, pero igual de fuerte. Proseguimos la marcha con un pequeño fuego alegre ardiendo en el estómago. Los caballos subían con dificultad una pendiente modesta y la nieve saltaba de sus cascos, cuando Murtagh irguió la cabeza de manera brusca. Siguió la dirección de su mirada y divisé a los soldados ingleses. Eran 4 jinetes en lo alto de la cuesta. No podíamos esquivarlos. Nos habían visto y un grito de «¿Quién vive?», resonó en la colina. No teníamos a dónde huir. Tendríamos que intentar engañarlos. Sin mirar hacia atrás, Murtagh espoleó su caballo y galopó a su encuentro. El cabo en el grupo era un soldado de carrera, un hombre de mediana edad erguido en su gabán de invierno. Me hizo una reverencia cortés y luego volvió su atención a Jamie. «Le pido disculpas, señora. Tenemos órdenes de detener a todos los viajeros en este camino para averiguar el paradero de unos prisioneros fugados hace poco de la prisión de Wentworth». Prisioneros. O sea que había conseguido liberar a otros, además de a Jamie. Me alegraba por varios motivos. Para empezar, dispersaría la búsqueda. Y 4 contra 3 era la mejor diferencia que podíamos esperar. Jamie no contestó, pero se repatingó aún más en la montura con la cabeza colgando. Podía ver el brillo de sus ojos debajo del ala del sombrero. No estaba inconsciente. Debía de conocer a estos hombres, podrían reconocer su voz. Murtagh se adelantó en su caballo entre los soldados y yo. «El amo está un poco enfermo, como pueden ver», explicó, y se tiró del mechón del pelo sobre la frente. «¿Podrían señalarme la ruta hacia Balag? Creo que no estamos bien encaminados».
Me pregunté qué diablos estaba tramando hasta que capté su mirada. Sus ojos giraron hacia atrás y hacia abajo y volvieron a posarse sobre el soldado con tanta rapidez que éste creería que había estado escuchándole todo el tiempo. ¿Jamie estaba a punto de caerse en la montura? Hice como que me ajustaba el sombrero y eché una ojeada disimulada por encima del hombro en dirección que Murtagh había indicado. Me paralicé de espanto. Jamie estaba sentado con la espalda erguida y la cabeza inclinada para ocultar el rostro, pero la sangre goteaba de la punta de un estribo y dejaba hoyos rojos en la nieve. Murtagh, simulando una gran estupidez, se las había ingeniado para alejar a los soldados hacia la cima de la colina. Desde allí le explicaron que el único camino a la vista era el que llevaba a Dingwall y bajaba por el otro lado de la colina. Atravesaba Balag y se extendía en línea recta hacia la costa a unos 4 kilómetros. Me apresuré a desmontar y pegué un tirón desesperado de la encincha de mi caballo. Caminé con torpeza y pisoteé suficiente nieve a los pies del caballo de Jamie para tapar las gotas traicioneras. Una rápida mirada me reveló que los soldados continuaban enzarzados en la conversación con Murtagh. Uno de ellos, sin embargo, se volvió hacia nosotros como para asegurarse de que no nos habíamos apartado. Lo saludé con entusiasmo y en cuanto giró la cabeza me agaché y me quité una de las 3 enaguas que llevaba puesta. Corrí la capa de Jamie y apretujé la enagua acolchada debajo de su muslo sin prestar atención a la exclamación de dolor. La capa regresó a su sitio justo cuando corrí hasta mi caballo. Estaba manipulando la cincha en el momento en que Murtagh y los ingleses reaparecieron. Se ha aflojado, expliqué cándidamente y le guiñé el ojo al soldado más próximo. ¿De veras? ¿Y por qué no ayuda a la dama?, preguntó a Jamie. Mi esposo no se encuentra bien, respondí. Puedo arreglármela yo sola, gracias. El cabo parecía interesado. Así que estás enfermo, ¿eh? ¿Qué le pasa? Movió su caballo hacia adelante y escudriñó el rostro pálido de Jamie bajo el sombrero caído. No, realmente no tiene muy buen aspecto. Quítese el sombrero, amigo. ¿Qué le ha pasado en la cara? Jamie le disparó desde los pliegues de la capa. El hombre estaba a menos de 2 metros de distancia y cayó de la montura antes de que la mancha en su pecho fuera más grande que mi mano. El cabo no había llegado al suelo cuando Murtagh ya tenía una pistola en cada mano. La primera bala erró al asustarse el caballo por el ruido y el movimiento. La segunda dio en el blanco. Atravesó la parte superior del brazo de un soldado y dejó un jirón de tela flameando en una manga cada vez más roja. Sin embargo, el hombre no se cayó y tiró del sable mientras Murtagh buscaba otras armas debajo de su capa. Uno de los 2 soldados restantes giró el caballo en la nieve resbaladiza y se alejó al galope hacia la prisión, al parecer en busca de ayuda. ¡Claire! El grito provino de arriba. Alcé la vista sobresaltada y vi a Jamie señalando a la figura que huía. ¡Deténlo! Consiguió arrojarme una segunda pistola y se volvió. Sacó la espada para detener el ataque del 4.º soldado. Mi caballo estaba entrenado para la batalla. Tenía las orejas pegadas a la cabeza y pateaba y escarbaba la nieve debido al ruido. Pero no había escapado con el sonido de los disparos y no se movió cuando recogí la pistola. Contento de dejar atrás la pelea, salió a galope, nada más acabar de montar, y partimos a buena velocidad detrás del soldado. La nieve obstaculizaba nuestro paso, al igual que el de nuestro objetivo, pero mi caballo era mejor, y teníamos la ventaja del sendero que el soldado labraba a través de la nieve fresca. Nos acercábamos con rapidez, pero me di cuenta de que no sería suficiente. El terreno se elevaba más adelante. Si tomaba un atajo hacia la derecha, tal vez pudiera ganar tiempo en el llano y encontrarlo al bajar del otro lado. Di un tirón a las riendas y me aseguré en la montura mientras el caballo giraba con torpeza, se acomodaba y se lanzaba hacia adelante. No lo alcancé, pero reduje la distancia a no más de 9 metros. Si ésta fuera ilimitada, probablemente lo alcanzaría, pero no era el caso. El muro de la prisión se alzaba a menos de 1,5 kilómetros. En cuanto nos aproximáramos más, nos verían desde allí. Me detuve y desmonté. Entrenado o no, no sabía qué haría el caballo si disparaba desde su lomo. Aun cuando se quedara quieto como una estatua, no confiaba tanto en mi puntería. Me arrodillé en la nieve y apoyé el codo en la rodilla y la pistola en el antebrazo como Jamie me había enseñado. La apoyas aquí, apuntas allí y disparas por aquí, había dicho, y así lo hice. Para mi sorpresa, di al caballo. Patinó. Cayó sobre una rodilla y rodó en una confusión de nieve y piernas. El retroceso de la pistola me había aterido el brazo. Me puse de pie y lo masajeé mientras observaba al soldado caído.
Estaba herido. Trató de levantarse, pero se desplomó de nuevo en la nieve. El caballo, que sangraba de un hombro, se alejó a trompicones con las riendas colgando. No me di cuenta hasta después de lo que había estado pensando, pero mientras me acercaba a él, supe que no podía dejarlo con vida. Tan cerca de la prisión y con otras patrullas buscando prisioneros fugados, lo encontrarían bastante pronto. Y si lo hallaban vivo, no solo podría describirnos, y ese sería el fin de nuestra historia de la rehén, sino también revelar en qué dirección viajábamos. Todavía nos faltaban casi 5 kilómetros hasta la costa, 2 horas de marcha en la nieve pesada, y una vez allí debíamos encontrar un barco. No podía arriesgarme a que nos delatara. Se apoyó en los codos y sus ojos se abrieron con una sorpresa al verme, pero luego se relajó. Yo era una mujer, no me temía. Con independencia de mi sexo, un hombre más experimentado habría sentido aprensión, pero se trataba de un muchacho. No mayor de 16, pensé con horror. Las mejillas manchadas todavía conservaban las últimas curvas redondas de la infancia, aunque el labio superior mostraba los comienzos de un bigote esperanzado. Abrió la boca, pero solo gimió de dolor. Se apretó una mano al costado y vi la sangre que empapaba la camisa y el abrigo. Entonces debían de ser heridas internas. El caballo debía de haberle pasado por encima. Era posible que de todos modos muriera, pensé, pero no podía estar segura. Yo llevaba la mano derecha en la que sostenía la daga, escondida bajo la capa. Le apoyé la mano izquierda en la cabeza. Había tocado de la misma manera las cabezas de cientos de hombres para aliviarlas, examinarlos y prepararlos para lo que acaeciera. Y me habían mirado de una forma muy semejante a como lo había hecho este joven, con esperanza y confianza. No pude cortarle el cuello. Me dejé caer de rodillas junto a él y le volví la cabeza hacia el otro lado. Las técnicas de Rupert para matar con rapidez suponían resistencia, pero no hubo resistencia alguna cuando le agaché la cabeza tanto como pude y hundí el puñal en la base del cráneo. Lo dejé tendido boca abajo y fui a reunirme con los otros. Después de dejar a nuestra pesada carga tapada con mantas abajo de un asiento, Murtagh y yo nos encontramos en la cubierta del Christabel para contemplar el cielo revuelto por la tormenta. Parece que el viento es bueno y estable, comenté con entusiasmo y un dedo húmedo en alto. Murtagh contempló las nubes negras que pendían sobre el puerto. La nieve se deshacía con prodigalidad en las heladas olas. Bueno, respondió con expresión sombría. Ojalá la travesía sea tranquila. De lo contrario, llegaremos con un cadáver en las manos. Media hora después, ya sobre las aguas picadas del Canal de la Mancha, descubrí a qué se había referido con aquel comentario. ¿Mareado?, pregunté con incredulidad. Los escoceses no se marean. Murtagh no estaba de humor. Entonces tal vez sea un hotentote pelirrojo. Lo único que sé es que está verde como un pescado podrido y vomitando como un loco. ¿Bajará y me ayudará a evitar que las costillas le atraviesen el pecho o no? Maldición, mascullé a Murtagh mientras nos inclinábamos sobre la baranda para tomar un poco de aire, para descansar de la desagradable tarea bajo cubierta. Si sabe que se marea, ¿para qué diablos insistió en tomar un barco? La mirada de Murtagh fue demoledora, porque sabe que jamás lo lograríamos por tierra con él así, y temía quedarse en Elrich por miedo a que los ingleses cayeran sobre MacRannoch. O sea que, en su lugar, morirá silenciosamente en el mar, dije con cinismo. Ajá. De esta manera piensa que morirá solo, sin arrastrar a nadie con él. Muy generoso, ¿entiende? Aunque de silencioso, nada, añadió Murtagh, y enfiló hacia la escalera en respuesta a los inconfundibles sonidos de abajo. Enhorabuena, dije a Jamie, 1 hora o 2 más tarde. Me aparté algunos rizos mojados de la mejilla y la frente. Creo que pasarás a formar parte de la historia médica como la única persona documentada que de hecho murió de mareo a bordo de un barco. Oh, qué bien, musitó en el revoltijo de almohadas y mantas. Odiaría pensar que no valió la pena. Se puso de costado. Cielos, aquí viene otra vez. Murtagh y yo tomamos nuestros puestos de un salto. Sostener inmóvil a un hombre grande mientras sucumbe a despiadados espasmos de náuseas no es tarea para débiles. Al cabo de un rato, le volví a tomar el pulso y apoyé la mano un instante en la frente pegajosa. Murtagh leyó mis pensamientos y me siguió por la escalera.
sin hablar, hasta la cubierta superior. «No está bien, ¿verdad?», inquirió. «No lo sé», contesté impotente y sacudí mi cabello empapado de sudor en el viento cortante. Jamás he oído de nadie que haya muerto de mareo en el mar, pero ahora está escupiendo sangre. Las manos del hombrecillo se tensaron en la baranda y los nudillos sobresalieron en la piel moteada por el sol. Puede que se haya dañado internamente con las puntas afiladas de las costillas, o quizás su estómago se haya lastimado de tanto vomitar. Sea lo que sea, no es buena señal, y su pulso es bastante más débil e irregular. Eso significa que su corazón está fatigado. Tiene el corazón de un león. La frase fue pronunciada en voz tan baja que al principio no estaba segura de haberlo oído, y podría ser el viento salado lo que humedeció los ojos de Murtagh. Se volvió hacia mí con brusquedad. «Y la cabeza de una mula. ¿Le queda algo de ese láudano que le dio Lady Annabel?» «Sí, todo. No lo ha querido tomar, dice que no quiere dormir». «Ah, bueno, la mayoría de las personas no siempre consiguen lo que desean. No veo por qué él habría de ser diferente. Vamos». Lo seguí bajo cubierta con ansiedad. «No creo que pueda mantenerlo en el estómago». «Déjeme eso a mí. Busque la botella y ayúdame a sentarlo». Jamie estaba medio inconsciente, un peso difícil de manejar, que protestó cuando lo manipulamos para sentarlo contra el mamparo. «Voy a morir», expresó con voz débil pero precisa, «y cuanto antes mejor. Idos y dejadme que lo haga en paz». Murtagh lo agarró del pelo con firmeza, echó la cabeza hacia arriba y llevó la botella a los labios. «Bebe esto, mi lindo lirón, o te rompo el cuello, y más vale que lo retengas. Te taparé la nariz y la boca si lo vomitas. Te saldrá por las orejas». Gracias a la fuerza conjunta de nuestras voluntades, pasamos lenta pero inexorablemente el contenido de la botella al joven señor de Lallybroch. Jamie se atragantó y se arqueó, pero bebió con valentía hasta que se desplomó contra el mamparo con el rostro verde y jadeando. Murtagh atajó cada amenazante explosión de náuseas con una malvada presión de nariz, un método conveniente, aunque no muy ortodoxo, que permitió la acumulación gradual del sedante en el caudal sanguíneo del paciente. Por fin se quedó relajado en la cama. El único color visible en la almohada era el rojo del pelo, las cejas y las pestañas. Murtagh se me unió en cubierta poco después. «Mire», exclamé y señalé. La tenue luz del atardecer brillaba en rayos fugitivos bajo las nubes y doraba las rocas de la costa francesa. «El capitán dice que desembarcaremos en 3 o 4 horas». «Y no antes de tiempo», declaró mi compañero, y se apartó el cabello lacio y castaño de los ojos. Se volvió hacia mí y me dirigió lo más parecido a una sonrisa que jamás había visto en su hosco semblante. Y así, finalmente, detrás del cuerpo postrado de Jamie, acarreado en una tabla por 2 monjes fornidos, cruzamos los portones imponentes de la abadía de Sainte-Anne-de-Beaupré. La abadía. La abadía era un edificio enorme del siglo XII, amurallado para resistir las embestidas de las tormentas marítimas y los ataques de invasores con bases en tierra. En esos momentos, en tiempos más pacíficos, los portones permanecían abiertos para permitir el tránsito con la aldea cercana, y las pequeñas celdas de piedra del ala de huéspedes habían sido suavizadas con tapices y muebles cómodos. Me levanté de la silla acolchada en mi habitación, insegura de cómo se saludaba a un abad. ¿Había que arrodillarse y besarle el anillo? ¿O eso era solo para los papas? Me decidí por una reverencia cortés. Los ojos rasgados y felinos de Jamie eran sin ninguna duda herencia de los Fraser. También la mandíbula firme, aunque la que tenía ahora estaba algo oscurecida por la barba negra. El abad Alexander compartía además la boca ancha de su sobrino, si bien parecía que sonreía menos que con ella. Los ojos azules rasgados permanecieron fríos y especulativos mientras me saludaba con una sonrisa cálida y amable. Era bastante más bajo que Jamie, más o menos de mi estatura, y rechoncho. Llevaba las ropas de un sacerdote, pero caminaba como un guerrero. Pensé que posiblemente había sido ambas cosas en el pasado. «Bienvenida, Mañir», manifestó con una inclinación de cabeza. El saludo me sorprendió un poco, pero le devolví la reverencia. «Le agradezco su hospitalidad», expresé con franqueza. «Ah, ¿ha visto a Jamie?» Los monjes se lo habían llevado para bañarlo, un proceso al que creí mejor no asistir.
El abad asintió. Ah, sí, un ligero acento escocés se traslucía bajo el refinado inglés. Lo he visto. He pedido al hermano Ambrose que le cure las heridas. Debí de parecer algo indecisa, puesto que agregó con sequedad: no se preocupe, madame, el hermano Ambrose es muy competente. Me observó sin pizca de disimulo y me recordó a su sobrino de una manera perturbadora. Murtagh dice que es usted una médica excelente. Así es, repliqué sin rodeos. Esto provocó una sonrisa sincera. Veo que no sufre del pecado de falsa modestia, observó. Tengo otros, como todos nosotros, añadió. El hermano Ambrose estará ansioso por conversar con usted, sin duda. ¿Le ha contado Murtagh lo ocurrido? Aventuré con vacilación. La boca ancha se tensó. Sí, todo lo que él sabe. Aguardó, como esperando mi contribución, pero me quedé callada. Era evidente que le habría gustado formular preguntas, pero fue lo bastante amable para no presionarme. En su lugar levantó la mano en un gesto de bendición y como descartando el tema. Bienvenida sea, repitió. Enviaré a un hermano para que le traiga un poco de comida. Me volvió a mirar y algo con que lavarse. Me hizo la señal de la cruz en señal de despedida o tal vez para exorcizar la suciedad y se marchó con un crujido de su hábito marrón. De pronto me di cuenta de lo cansada que estaba. Me dejé caer en la cama y me pregunté si podría permanecer despierta el tiempo suficiente para comer y lavarme. Todavía me lo estaba preguntando cuando me quedé dormida. Tenía una pesadilla terrible. Jamie se encontraba al otro lado de una pared de piedra sin puerta. Lo oía gritar sin cesar, pero no podía alcanzarlo. Golpeaba la pared con desesperación, pero mis manos se hundían en la piedra como si fuera agua. ¡Ay! Me senté en la cama estrecha y me cogí la mano que había descargado contra la pared que tenía junto a mí. Me mecí a un lado y a otro. Apreté la mano palpitante entre mis muslos. Entonces me di cuenta de que los gritos continuaban. Se detuvieron con brusquedad cuando salí al pasillo. La puerta del cuarto de Jamie estaba abierta. La luz de los faroles iluminaba el pasillo. Un monje al que no había visto antes estaba con Jamie y lo sostenía con fuerza. Un chorro de sangre fresca manchaba las vendas de la espalda y los hombros le temblaban como si tuviera frío. Una pesadilla, explicó el monje al verme en la puerta. Me cedió a Jamie y fue hasta la mesa a buscar un paño y la jarra de agua. Jamie seguía temblando y el rostro le brillaba del sudor. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad, con un sonido ronco y asmático. El monje se sentó a mi lado y le enjugó la cara con suavidad mientras le apartaba de las sienes el cabello húmedo y pesado. «Usted es su esposa, ¿verdad?», dijo. «Creo que pronto estará mejor». En efecto, el temblor empezó a disminuir al cabo de unos minutos y Jamie abrió los ojos exhalando un suspiro. «Estoy bien», murmuró. «Ya estoy bien, Claire, pero por el amor de Dios que quiten ese olor». No había advertido hasta entonces de manera consciente el aroma de la habitación. Un olor ligero, picante y floral. Un perfume tan común que no le había dado importancia. Lavanda. Una fragancia para jabones y aguas de colonia. La había olido por última vez en los calabozos de la prisión de Wentworth, donde perfumaba las sábanas o la persona del capitán Jonathan Randall. El origen del aroma era una pequeña taza de metal con aceite de hierbas perfumado dentro de una base de hierro pesada y decorada que colgaba sobre la llama de una vela. Aunque su intención era serenar la mente, en este caso el efecto fue todo lo contrario. Jamie respiraba ahora con más facilidad. Se había sentado solo y sostenía la taza de agua que le había dado el monje, pero seguía pálido y su boca se crispaba con nerviosismo. Hice una señal al franciscano para que hiciera lo que pedía. El monje envolvió la taza de aceite caliente en una toalla y se la llevó por el pasillo. Jamie suspiró con alivio, luego de un respingo. Le dolían las costillas. «Se te ha abierto un poco la espalda», le expliqué, y lo volví para examinar los vendajes, pero no es grave. «Lo sé, me he dado la vuelta mientras dormía». Las mantas dobladas que debían mantenerlo de lado habían resbalado al suelo. Las coloqué en su sitio. Creo que eso fue lo que ha hecho que soñara. He soñado que me azotaban. Se estremeció, bebió un trago de agua y me entregó la taza. «Necesito algo más fuerte, si es que lo hay». Como si lo hubiera adivinado,
Nuestro servicial visitante entró con una jarra de vino en una mano y un frasco de jarabe de amapolas en la otra. ¿Alcohol u opio?, preguntó a Jamie con una sonrisa y la jarra y el frasco en alto. Puede elegir la manera de sumirse en el olvido. Tomaré el vino, por favor. Ya he tenido suficientes sueños por esta noche, respondió Jamie con una sonrisa torcida. Sorbió el vino con lentitud mientras el franciscano me ayudaba a cambiarle las vendas sucias y a pasar ungüento fresco de caléndula por las heridas. El visitante no tuvo la menor intención de marcharse hasta que, con la espalda levantada y tapado con mantas, acomodé a Jamie para que durmiera. Al pasar junto a la cama se inclinó sobre Jamie y trazó la señal de la cruz sobre su cabeza. —Que descanse —murmuró. —Gracias, padre —replicó Jamie somnoliento. Ya estaba medio dormido. Como no me necesitaría hasta la mañana, le toqué el hombro en señal de despedida y seguí al visitante al pasillo. —Gracias —dije—. Aprecio mucho su ayuda. El monje descartó el agradecimiento con un ademán. —Ha sido un placer poder ayudarla —repuso. Advertí que hablaba un inglés perfecto, aunque con un ligero acento francés. Pasaba por el ala de huéspedes camino de la capilla de St. Giles cuando he oído los gritos. Me estremecí al recordar los gritos roncos y espantosos y esperé no volver a oírlos. Miré hacia la ventana al final del corredor y no vi señal alguna del amanecer detrás del postigo. —¿La capilla? —repetí con sorpresa. Creía que los maitines se cantaban en la iglesia principal, y además es un poco temprano, ¿no? El franciscano sonrió. Era bastante joven, tal vez unos 30 años, pero su cabello castaño sedoso y corto se entretejía con hebras grises. Estaba tonsurado con esmero y su barba castaña bien recortada rozaba el cuello del hábito. Demasiado temprano para los maitines, convino. Iba a la capilla porque es hora de mi turno para la adoración perpetua del Santo Sacramento. Se volvió hacia la habitación de Jamie, donde una vela reloj marcaba las 2:30. Ya llegó tarde, añadió. El hermano Bartolomé querrá irse a la cama. Levanté una mano, me bendijo con presteza, se dio media vuelta y atravesó la puerta giratoria al final del pasillo antes de que yo me atreviera a preguntarle su nombre. Entré en el cuarto y me agaché para comprobar el estado de Jamie. Dormía de nuevo y respiraba tranquilo, aunque con el entrecejo algo fruncido. Le pasé una mano por el cabello para probar. La expresión ceñuda se relajó un poco, pero se volvió a tensar. Suspiré y lo arropé bien. Me sentía mucho mejor por la mañana, pero Jamie estaba ojeroso e insoportable después de la noche inquieta. No quiso nada de desayuno y me gritó exasperado cuando traté de examinarle las vendas de la mano. —Por el amor de Dios, Claire, déjame en paz. No quiero que me manoseéis más. Apartó la mano con violencia y ceñudo. Me alejé en silencio y comencé a ordenar los botes y paquetes de medicinas en la mesa. Los dispuse en grupos, clasificados según la función. Ungüento de caléndula, balsa de álamo para calmar, corteza de árbol, de sauce, corteza de cerezo y manzanilla para infusiones, hierba de San Juan, ajo y milenrama para desinfectar. —Claire. Me volví. Estaba sentado en la cama y me miraba con aire avergonzado. —Lo siento, Sassenach. Tengo retortijones y estoy de muy mal humor esta mañana, pero no tenía por qué hablarte así. ¿Me perdonas? Fui hasta él y lo abracé con suavidad. No hay nada que perdonar, lo sabes. ¿Pero qué es eso de que tienes retortijones? No era la primera vez que pensaba en la intimidad y el romance no eran sinónimos. Hizo una mueca, se inclinó un poco hacia adelante y cruzó los brazos sobre el abdomen. Me refiero a que me gustaría que me dejaras solo un rato. ¿No te importa? Dicho y hecho, me fui a desayunar. Cuando regresaba del comedor poco después, divisé una figura pulcra vestida con el hábito negro de un franciscano. Atravesaba el patio hacia el claustro. Me apresuré para alcanzarlo. —¡Padre! —llamé. Se volvió y se rió al verme. —Buenos días —pronunció. —Madame Fraser, ¿verdad? ¿Cómo está su esposo esta mañana? —Mejor —contesté, con la esperanza de que fuera cierto. Quería darle las gracias otra vez por lo de anoche. Se marchó antes de que pudiera siquiera preguntarle su nombre. Los ojos, color avellana, brillaron cuando se inclinó en una reverencia con la mano sobre el corazón. —François Anselme Maricourt de Marignac, madame —se presentó—. Es mi nombre de nacimiento, pero ahora todos me conocen como el padre Anselme. —¿Anselme, corazón alegre? —inquirí con una sonrisa. El franciscano se encogió de hombros en un gesto típicamente galo, inalterable durante siglos.
Se hace lo que se puede, replicó con gesto irónico. No deseo retenerlo, manifesté con la mirada en el claustro. Solo quería agradecerle su ayuda. No me retiene en absoluto, madame. De hecho, no tenía mucha prisa por ir a trabajar y me estaba entregando al pecaminoso placer del ocio. ¿Cuál es su trabajo?, pregunté con curiosidad. Saltaba a la vista que este hombre era un visitante del convento. Su hábito franciscano negro destacaba como una mancha de tinta entre el marrón de los benedictinos. El hermano Polidor, uno de los monjes que trabajaba en la cocina, me había contado que había varios visitantes. La mayoría eran estudiosos y se encontraban aquí para consultar las obras que se guardaban en la famosa biblioteca de la abadía. Por lo visto, Anselm era uno de ellos. Estaba desde hace varios meses abocado a la traducción de varias obras de Herodoto. ¿Ha visto la biblioteca?, preguntó. Venga, vamos, me instó cuando sacudí la cabeza. Es impresionante y estoy seguro de que su tío, el abad, no pondría ninguna objeción. Tenía curiosidad por conocer la biblioteca y no quería volver enseguida al aislamiento del ala de huéspedes, así que lo seguí sin vacilar. La biblioteca era hermosa, de techo alto y con columnas góticas, que se unían en ojivas en el techo, que cubría varios recintos. Ventanas grandes llenaban los espacios entre las columnas y permitían que penetrara mucha luz. La mayoría era de vidrio transparente, pero algunas albergaban parábolas en sencillas vidrieras. Pasé de puntillas junto a las figuras inclinadas de los monjes estudiando y me detuve a admirar una de la huida de Egipto. Algunos de los estantes se asemejaban a los que yo estaba acostumbrada, con los libros colocados en hilera. Otros, en cambio, los tenían tumbados para proteger las cubiertas antiguas. Había incluso un estante con la parte delantera de cristal que contenía varios pergaminos enrollados. La biblioteca rezumaba todas partes de una callada exultación, como si los preciados volúmenes cantaran en silencio dentro de sus tapas. Salió del lugar con una paz profunda y atravesé el patio central con el padre Anselm. Traté de agradecerle de nuevo su colaboración de la noche anterior, pero se encogió de hombros como restándole importancia. Olvídelo, muchacha. Espero que su marido esté mejor hoy. Yo también lo espero, contesté. No deseaba profundizar en el tema, de modo que pregunté, ¿qué es la adoración perpetua? Anoche dijo que a eso iba a la capilla. ¿No es usted católica?, preguntó asombrado. Ah, lo olvidaba, es inglesa. Será protestante, claro. No estoy segura de practicar ninguna de las dos doctrinas, pero técnicamente al menos imagino que soy católica. ¿Técnicamente? Enarcó las cejas sorprendido. Vacilé, cauta después de mi experiencia con el padre Bain, pero este no parecía de los que empezara a blandir crucifijos en la cara de nadie. Bueno, comencé, y me agaché para arrancar una hierba que sobresalía del empedrado. Recibí el bautismo católico, pero mis padres murieron cuando yo tenía 5 años y fui a vivir con mi tío. Tío Lambert era. Me interrumpí. Recordé el ansia de conocimiento del tío Lambert y su cinismo, objetivo y alegre, que consideraba que la religión era una característica más que servía para catalogar a una civilización. Bueno, para él las religiones era todo y nada, supongo, en lo que se refiere a la fe, concluí. Las conocía todas, pero no creía en ninguna. Así que ese fue el fin de mi instrucción religiosa. Y mi primer esposo era católico, aunque me temo no un buen observante. O sea que imagino que en realidad soy atea. Lo miré con cautela, pero en vez de mostrarse escandalizado por la confesión, rió con ganas. Todo y nada, repitió deleitándose con la frase. Me gusta mucho, pero en cuanto a usted, me temo que no. Una vez que alguien se convierte en miembro de la Santa Madre Iglesia, queda marcado de por vida como hijo suyo. Por poco que sepa usted sobre fe, es tan católica como nuestro Santo Padre el Papa. Contempló el cielo, aunque nublado, las hojas de los alisos cerca de la iglesia no se movían. Ha parado el viento. Pensaba dar un paseo corto para despejar la mente con el aire fresco. ¿Por qué no me acompaña? Necesita aire y hacer ejercicio, y tal vez le resulte beneficioso desde un punto de vista espiritual, ya que puedo instruirla en el ritual de la adoración perpetua mientras caminamos. 3 pájaros de un tiro, comenté categóricamente, pero la perspectiva de aire fresco y luz era tentadora y me apresuré a buscar mi capa. Con un vistazo a la figura que había dentro, la cabeza inclinada en oración, más allá de la oscuridad silenciosa que reinaba en la entrada de la capilla, a través del convento, y hacia el extremo del jardín. Lejos de la posibilidad de alterar a los monjes en la capilla, precisó
Es una idea muy simple. ¿Recuerda la Biblia y la historia de Getsemaní, donde nuestro Señor aguardó el momento del juicio y la crucifixión, y sus amigos que debieron acompañarlo se quedaron dormidos? Ah, exclamé y entendí al instante. Y él dijo, ¿acaso no podéis permanecer despiertos conmigo una hora? Y eso es lo que usted hace. Permanece despierto con él esa hora para compensarlo. La idea me gustaba, y la oscuridad de la capilla de pronto pareció despoblada y reconfortante. Oh oui, madame, convino, muy sencillo. Nos turnamos para velar, y así el santo sacramento en el altar no está nunca solo. ¿No es difícil permanecer despierto? Inquirí con curiosidad. ¿O siempre velan por la noche? Asintió, y una brisa ligera agitó el sedoso cabello castaño. La coronilla tonsurada necesitaba un afeitado. Pelos cortos y encrespados la cubrían como si se tratara de musgo. Cada velador elige el momento que prefiere. Para mí son las 2 de la madrugada. Me observó titubeante, como preguntándose cómo me tomaría lo que estaba a punto de decir. Para mí, en ese momento, se interrumpió, es como si el tiempo se detuviera. Todos los humores del cuerpo, la sangre y la bilis y los vagos que hacen a un hombre, de repente es como si todos trabajaran en perfecta armonía. Sonrió. Tenía los dientes algo torcidos, el único defecto de su aspecto, por otra parte, perfecto. O como si se detuvieran por completo. A menudo me pregunto si ese instante es igual al momento del nacimiento o de la muerte. Sé que siempre se presentan ocasiones diferentes para cada hombre, o mujer, supongo, agregó con un movimiento de cortesía hacia mí. Pero en ese lapso, durante ese intervalo de tiempo, parece que todo es posible. Cualquiera puede mirar más allá de las limitaciones de su propia vida y ver que de hecho no son nada. En el momento en que el tiempo se detiene, nos sentimos capaces de emprender cualquier aventura, completarla y regresar a nosotros mismos para encontrarnos con que el mundo no ha cambiado y todo está tal como lo dejamos un momento antes. Y es como... Vaciló unos segundos para escoger las palabras con cuidado. Es como si de pronto, al saber que todo es posible, nada fuera necesario. ¿Pero hace algo usted? Pregunté. Quiero decir, ¿reza? Yo, bueno, repuso despacio. Tomo asiento y lo miro a él. Una ancha sonrisa estiró los labios finos. Y él me mira a mí. Jamie estaba sentado cuando regresé a la habitación y dio unos pasos por el pasillo apoyado en mi hombro. Pero el esfuerzo hizo que palideciera y sudara. Se acostó sin protestar cuando le descorrí la colcha. Le ofrecí un poco de caldo y leche, pero negó con la cabeza con cansancio. No tengo hambre, Sassenach. Si como algo creo que volveré a vomitar. No lo presioné y me llevé el caldo en silencio. A la hora de cenar insistí y logré convencerlo de que tomara unas cucharadas de sopa. Las tragó bien, pero no pudo retenerla. Lo siento, Sassenach, se disculpó más tarde. Qué repugnante soy. No importa, Jamie, no eres repugnante. Dejé la palangana junto a la puerta en el pasillo y me senté a su lado. Le aparté el pelo despeinado de la frente. No te preocupes, tu estómago sigue irritado por el mareo en el barco. Tal vez me he apresurado a pedirte que comas. Será mejor esperar a que se ponga bien. Cerró los ojos y suspiró. Estaré bien, afirmó sin interés. ¿Qué has hecho hoy, Sassenach? Era evidente que estaba inquieto y molesto, pero se calmó un poco mientras le relataba mis exploraciones del día, la biblioteca, la capilla, el lagar y por último el jardín de hierbas, donde había conocido por fin al famoso hermano Ambrose. Es increíble, declaré con entusiasmo. Ah, pero me olvidaba, ya lo conoces. El hermano Ambrose era alto, incluso más que Jamie, y cadavérico, con la cara larga y caída como de un perro basset, y con 10 dedos largos y flacos, todos de color verde amarillo. Parece capaz de hacer que crezca cualquier cosa, continué. Tiene todas las hierbas corrientes en el jardín y además un invernadero tan diminuto que no se puede estar dentro de pie, con plantas que no deberían crecer en esta época o en esta parte del mundo, o ni siquiera crecer en absoluto, sin mencionar las especias y drogas importadas. La mención de drogas me recordó la noche anterior y miré por la ventana. El crepúsculo invernal tenía lugar temprano y fuera ya había oscurecido. Los faroles de los monjes que se ocupaban de los establos y el trabajo exterior se movían de un lado a otro en el camino a turno.
Estaba oscureciendo. ¿Crees que podrás dormirte tú solo? El hermano Ambrose tenía un par de cosas que podían ayudar. Tenía los ojos ensombrecidos de fatiga, pero sacudió la cabeza. No, Sassenach, no quiero nada. Si me duermo, no, creo que leeré un rato. Anselm le había traído de la biblioteca una selección de libros de filosofía e historia. Estiró una mano hacia un ejemplar de Tácito que se encontraba en la mesa. Necesitas dormir, Jamie, murmuré, y me quedé mirándolo. Abrió el libro y se acomodó en la almohada, pero continuó con la vista clavada en el techo. No te he contado el sueño, dijo de repente. Has dicho que habías soñado que te azotaban. No me gustaba el aspecto de su cara, pálida debajo de las magulladuras, brillaba con una capa ligera de humedad. Así es, podía levantar los ojos y ver las sogas que me cortaban las muñecas. Tenía las manos casi negras y la soga raspaba el cuello, el hueso cuando me movía. Apoyaba la cara contra el poste y sentía cómo las puntas de plomo del látigo se hundían en mis hombros. Los golpes no cesaban, incluso mucho después de que debieran hacerlo, y entonces comprendí que no pensaba detenerse. Las puntas arrancaban trozos de mi sangre. Mi sangre corría por los costados y por la espalda, hasta empapar la falda. Tenía mucho frío. Volví a levantar la vista y veía que la carne de las manos había comenzado a caerse a pedazos y que los huesos de los dedos rascaban la madera y dejaban marcas largas en ella. Los brazos aparecían descarnados y solo las sogas los mantenían unidos. Creo que en ese momento he empezado a gritar. Oía un ruido mientras me azotaba y al cabo de un momento me daba cuenta de qué se trataba. Había quitado toda la carne de mis huesos y las puntas de plomo del látigo producían el sonido al golpear con los huesos secos de las costillas. Y sabía que estaba muerto, pero no importaba. Él seguiría sin parar. Nunca se detendría. Continuaría hasta que empezara a desintegrarme y cayera desmoronado. Pero nunca pararía. Y me acerqué para abrazarlo y que callara, pero ya se había interrumpido y estrujaba el libro con la mano sana. Se mordía el labio inferior ya desgarrado. Me quedaré contigo esta noche, Jamie, decidí. Pondré un colchón en el suelo. No, estaba débil, pero no perdía su terquedad básica. Estaré mejor solo. Y ahora no tengo sueño. Ve a cenar, Sassenach. Yo leeré un poco. Inclinó la cabeza sobre la página. Lo contemplé un minuto con impotencia y luego seguí su consejo y me marché. El estado de Jamie me preocupaba cada vez más. Las náuseas persistían, apenas probaba bocado y cuando lo hacía casi siempre vomitaba. Su palidez aumentaba y también su apatía. No mostraba interés por nada. Dormía gran parte del día porque no lograba hacerlo durante la noche. Sin embargo, fueran cuales fueran los temores que le inspiraba el sueño, no me dejaba compartir su habitación para que su desvelo no alterara mi cansancio. Como no deseaba estar encima de él, aun cuando me lo hubiera permitido, posaba gran parte del tiempo en el herbario o en el cobertizo desecado con el hermano Ambrose. Si no, deambulaba por la abadía, enfrascada en una conversación con el padre Anselm. El franciscano aprovechaba para darme lecciones de catecismo, intentaba instruirme en los fundamentos del catolicismo, aunque yo le había asegurado una y otra vez que era agnóstica. Ma chère, dijo por fin, ¿recuerda las condiciones necesarias para cometer pecado que le expliqué ayer? Al margen de los defectos morales que pudiera tener, mi memoria funcionaba bien. Primero, que sea malo, y segundo, que haya pleno consentimiento, recité como una cotorra. Que haya pleno consentimiento, repitió, y eso, ma chère, es también la condición para que se produzca la gracia. Estábamos junto a la valla de la posilga de la abadía observando a varios cerdos apiñados bajo el débil sol del invierno. El padre Anselm volvió la cabeza y apoyó el rostro en los brazos que había cruzado sobre la valla. No estoy segura, protesté. Sin duda la gracia es algo que se tiene o no se tiene. Me refiero a que vacilé, puesto que no quería parecer grosera. Para usted, por ejemplo, lo que hay en el altar de la capilla es Dios. Para mí es un trozo de pan, pero muy bonito que sea el recipiente. Suspiró con impaciencia y se irguió. Camino de mi vigilia nocturna he observado que su esposo no duerme bien, comentó. Por lo tanto, usted tampoco. Y ya que de todos modos no duerme, le invito a que venga conmigo esta noche.
Quédese conmigo en la capilla durante 1 hora. Los miré con los ojos entornados. ¿Por qué? Se encogió de hombros. ¿Por qué no? No me costó mucho despertarme para mi cita con Anselm. En gran parte porque no dormí nada, ni Jamie tampoco. Cada vez que asomaba al pasillo, vislumbraba la luz oscilante de la vela a través de la puerta entreabierta de su habitación. Oía susurros de páginas y algún otro gemido cuando cambiaba de posición. Incapaz de descansar, no me había molestado en desvestirme, de modo que estaba lista cuando un golpecito en la puerta anunció la presencia de Anselm. En el monasterio reinaba el silencio, ese silencio que solo se respira por la noche en las grandes instituciones. El pulso rápido de las actividades del día disminuye, pero los latidos continúan, más lentos y suaves, pero incesantes. Siempre hay alguien despierto que se mueve con sigilo por los pasillos, vigila y mantiene vivas las cosas, y ahora me tocaba a mí compartir la vigilia. La capilla estaba a oscuras, excepto por la lámpara roja del santuario, y un par de velas blancas votivas cuyas llamas se elevaban en el aire estático ante los relicarios de los santos. Seguí a Anselm por el breve pasillo central e hice una genuflexión detrás de él. La esbelta figura del hermano Bartolomé estaba arrodillada en los reclinatorios delanteros, inclinada en postura de... El débil ruido que hicimos al entrar ni la inmutó. El propio sacramento aparecía eclipsado por la magnificencia de su recipiente. El inmenso ostensorio, un estallido de oro de más de 30 centímetros de diámetro, se erguía sereno sobre el altar, custodiando el humilde trozo de pan en su centro. Me sentía algo incómoda y tomé asiento donde Anselm me indicó. Los asientos, tallados con ángeles, flores y demonios, se plegaban contra los paneles de madera del respaldo para facilitar el paso de entrada y de salida. Anselm se situó detrás de mí y el asiento chirrió al bajar. ¿Pero qué tengo que hacer?, le pregunté en voz baja, acorde con la noche y el silencio, mientras nos aproximábamos a la capilla. Nada, Mayer, me respondió sin más, tan solo permanezca ahí. Así que me senté y escuché mi propia respiración y los sonidos diminutos del silencio, las cosas inaudibles que por lo general se ocultan tras otros sonidos, el suave movimiento de las piedras, el crujido de la madera, el silbido de las velas pequeñas que nunca se extinguen, el paso ligero de algún animalillo que dejó su vivienda para adentrarse en el hogar de la majestuosidad. Era un lugar apacible, tenía que admitirlo. A pesar del cansancio y la preocupación por Jamie, me fui relajando poco a poco. La tensión de mi mente se fue aflojando lentamente como el resorte de un reloj. Cosa curiosa, no tenía nada de sueño, pese a lo tarde que era y a las tensiones de los últimos días y semanas. Después de todo, pensé, ¿qué son los días y las semanas en presencia de la eternidad? Y así era para Anselm y Bartolomé, para Ambrose y para todos los monjes, incluido el formidable abad Alexander. En cierto modo era una idea reconfortante. Si todo el tiempo del mundo se desplegaba frente a nosotros, entonces los acontecimientos de un momento determinado perdían importancia. Podría entender entonces que alguien se aislara y buscara sosiego en la contemplación de un ser externo, con independencia de cómo concibiera este ser. El rojo de la lámpara del santuario ardía con regularidad y se reflejaba en el oro. Las llamas de las velas blancas ante las estatuas de San Giles y la Virgen parpadeaban y alguna que otra vez, por alguna imperfección de las mechas, chispeaban de cera o humedad. Pero la lámpara roja ardía con serenidad, sin ninguna oscilación que traicionara su luz. Y si existía la eternidad, o incluso la idea de ella, tal vez Anselm tuviera razón. Todo era posible. ¿Y el amor absoluto? Reflexioné sobre el tema. Había amado a Frank, todavía lo amaba, y amaba a Jamie más que a mi propia vida, pero restringida por los límites del tiempo y la carne, no podía tener a ambos. ¿Y más allá, quizás? ¿Había un lugar donde el tiempo no existía o se detenía? Anselm creía que sí. Un sitio donde todo era posible y nada era necesario. ¿Y había amor allí? Más allá de las barreras de la carne y el tiempo, ¿era posible el amor absoluto? ¿Era necesario? La voz de mi pensamiento parecía la del tío Lamb, mi familia y todo el amor que había recibido de niña. Un hombre que jamás me había hablado de amor, que nunca había necesitado hacerlo, porque yo sabía que me quería, tanto como sabía que estaba viva.
pues cuando el amor es absoluto, las palabras son innecesarias. Es todo, es eterno, y con eso basta. El tiempo transcurrió sin darme cuenta y me sobresalté cuando Anselm se plantó delante de mí, después de entrar por la pequeña puerta que había cerca del altar. Pero, ¿no estaba sentado detrás? Me volví y vi a un monje joven haciendo una genuflexión cerca de la entrada posterior. Anselm hizo una reverencia profunda ante el altar y me indicó por señas que nos marcháramos. ¿Se ha ido?, pregunté ya fuera de la capilla. Se suponía que no debía dejar solo al Sacramento. Sonrió con tranquilidad. No lo ha hecho, Mayer. Usted estaba allí. Me mordí la lengua antes de objetar que yo no contaba. A fin de cuentas, no existían adoradores diplomados. Único requisito, ser humano nada más, y se suponía que yo todavía lo era, aunque rara vez me sintiera como tal. La vela de Jamie se encendida cuando pasé junto a su puerta y oí un crujir de páginas. Me habría detenido, pero Anselm continuó hacia la puerta de mi habitación. Hice una pausa allí para desearle buenas noches y agradecerme que me hubiera llevado a la capilla. Ha sido una experiencia muy reposada, manifesté, esforzándome por encontrar la palabra adecuada. Asintió sin dejar de observarme. Oh, oui, madame, lo es. Cuando me volví para irme, agregó, le dije que el Santo Sacramento no ha estado solo porque usted se encontraba allí. Pero, ¿qué me dice de usted, Mayer? ¿Ha estado sola? Me detuve y lo miré un momento antes de responder. No, no he estado sola. Bueno, muchísimas gracias. Perdón por mi tos y perdón por los ruiditos de la calle. Lo disfruté un montón. Muchísimas gracias y seguimos mañana con la lectura. Gracias.